La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Amén. Bueno, queridas hermanas, espero que me escuchen bien y que, bueno, que podamos repasar este tema, ¿no? Antes de desarrollar este tema de que es el nido vacío, quisiera compartir cosas que vinieron a mi mente sobre algunas situaciones vividas en lo personal, ¿no? Hago referencia a dos versículos muy interesantes que me ayudaron a mí a pasar por momentos difíciles, momentos turbulentos, es lo que estamos viendo. Y es un poco de lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? El primero es Eclesiastés 7:14. Y dice, alégrate en el día bueno y en el día malo considera. ¿Qué tenía o qué tenemos o qué tengo que considerar? Bueno, este versículo nos invita y nos aconseja a vivir una vida con gratitud y aceptación, reconociendo que la sabiduría de Dios y su soberanía sobre nuestra vida, cada minuto que vivimos estamos sostenidas por Él, que nos rescató y nos dio vida plena en Él. Tenemos que tener un corazón agradecido, una mente que acepte su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cuando estamos atravesando la prueba, a veces, siempre, ¿no? Dudamos. Estábamos hablando de lo que es la fe, ¿no? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nos tenemos que aferrar a su palabra, para que la fe nuestra en esta situación crezca. Y el segundo versículo que quiero compartirles, que me hizo a mí enfocarme, es el de Efesios 2:10. Dice que somos creados por Dios, hechos en Cristo Jesús, para realizar las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros las transitáramos y las hagamos. Esto nos habla de un propósito. Cada una de nosotros, cada una de sus hijas, tenemos una tarea que cumplir. No debemos salir de su voluntad. Nos tenemos que aferrar a las promesas. ¿Cuántas promesas tenemos de Dios para con nosotros? Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Lo creemos que va a estar todos los días sosteniéndonos? Entonces, hagamos esto. Pensemos en tener un corazón que sea agradecido por el tiempo, situaciones que estamos viviendo, a pesar de las situaciones, aceptación de esa prueba, y tener en claro el propósito. Entonces, ahí arrancamos. Teniendo esta premisa, podemos estar sostenidas por el Señor. Este corazón agradecido hace que miremos las cosas de otra manera. Las pruebas que vamos a tener en la vida. Entonces, en tiempos turbulentos puede ser, y es, que son desafiantes y estresantes, pero con las armas adecuadas. ¿Cuáles son las armas adecuadas? La palabra de Dios. Ella nos sostiene. Y la oración que elevamos a nuestro Padre.
porque esto es que lo que nos va a guiar y nos va a iluminar para poder estar navegando en esas tormentas de una manera efectiva y encontrar el camino correcto para cumplir el propósito que Dios tiene en cada etapa de que estamos viviendo. Ahora nos toca hablar de la etapa de nido vacío. ¿Y cuál es esta etapa? Es la etapa en que nuestros hijos dejan el hogar para comenzar su vida de adultos. ¿eh? Es una etapa, por eso se le dice el nido vacío. Pero tal vez hay muchas chicas, no las he ubicado todas, pero vamos a ir a la etapa anterior del nido vacío. Vamos a hacer un repaso, porque ¿qué significa la etapa anterior? Sería de la primera infancia hasta la adolescencia, más o menos 18 o 20 años. Esa etapa en que los niños están en casa. Pero primero vamos a hacer que la etapa de construir. Hay una primera etapa, por eso vamos a hacer un repaso de nuestra vida. Nos apoyamos en el Salmo 127.1, que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Es decir, hablamos cuando nos casamos, cuando somos dos. Nuestra dedicación en esta etapa, que tiene que estar construyendo ese hogar, ¿no es cierto? Es una etapa que tenemos que amalgamar nuestro carácter con el carácter de nuestro esposo. Esa es la construcción que viene de un hogar desde los cimientos, poner el ladrillo contra ladrillo y así vamos construyendo esta casa que el Señor, este nuevo hogar que el Señor en su divina voluntad nos bendijo con la formación de este hogar. Saben que teníamos un pastor amigo que antes de casarnos nos aconsejó, ¿no? Que bueno, vos, Adriana, cuando te casen, van a aportar el 50% de lo que vos venís de tu hogar. Y vos, Gustavo, vas a aportar el 50% de tu hogar. Entonces, eso se va a componer el nuevo hogar. Con los años van a tener tu propia identidad. Entonces, esta construcción que hacemos al principio, vamos a experimentar lo que el texto que dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces ahí está los cimientos del hogar. Este es el tiempo de construir, difícil de amalgamar y de confiar en el Señor, que quiere que edifiquemos hogares fuertes, esos hogares que glorifiquen al Señor. Luego viene el tiempo de instrucción. Ahí tenemos Proverbios 22:6. Y también vamos a agregar allí Deuteronomio 6:7-9. Este tiempo de construir. En Proverbios 22 dice: instruye al niño en su camino, que cuando seas viejo no se apartará de él. Instruir en el camino quiere decir en su tendencia. Vemos al niño que necesita ser sostenido en algunas conductas y tenemos que estar atentos. ¿Qué tenemos que estar? Deuteronomio 6, del 7-9, me dice que estas cosas, estas palabras de Dios que te estoy dando ahora, te lo repetirás a tus hijos, te lo darás en el camino, al levantarse, al acostarse, dejar grabado en sus corazones la palabra de Dios. Este tiempo de instruir es un tiempo de supervisar la crianza continuamente, marcar el camino correcto, buscar la guía del Señor en todo. Y después viene el tiempo de corregir, Proverbios 19:18, que corrige. Ahí nos dice que habla de la disciplina, y la disciplina, la instrucción como aceptación de los consejos llevará a que los niños sean sabios en sus vidas. Fíjense que ellos miran
miran más nuestras acciones y escuchan menos nuestras palabras. Es un tiempo en que el ejemplo de los padres es fundamental para ellos. Esto de que mirar nuestras acciones, el ejemplo, que sea nuestro ejemplo Cristo también en nuestro hogar. Educar significa dejar huella en el corazón de nuestros hijos. Dejar huella implica una combinación en amor, apoyo y ejemplo positivo. Dice que ahí hay un estudio arrojó que en los primeros 18 años de la vida de nuestros hijos habrán pasado un 95% del tiempo con nosotros. Es un tiempo que debemos aprovechar. Y este tiempo es temporal. Nosotros tenemos este tiempo para instruir, corregir y ser ejemplo para nuestros hijos, porque luego ellos se van de la casa. Y ese es un tema que nos compete hoy, ¿no es cierto? Hay muchas causas. A ver, vamos a ver. Hay muchas causas. Eso decíamos recién, ¿no? Que dice que un estudio habla que van a ser 18 años, van a estar los primeros años con nosotros, ¿no? El 95% de la vida. Qué interesante. Por eso hay que aprovechar ese tiempo. Entonces, volvemos un poco a la definición del nido vacío, que es justamente la etapa que los niños se van del hogar. Ahora, los motivos. A veces vienen motivos cuando llegan a los 20 o a los 18, 20 años, ellos se mudan de la casa por motivos de estudio, ¿no? Se mudan a otra ciudad o aplican para irse a otra universidad de otro país. También pasan ese tiempo tal vez con nosotros, pero que después cuando se reciben consiguen trabajo y se van lejos, y porque se casan y construyen su propia familia. Eso después lo vamos a ver más tarde, más adelante. Y hay un tema que por conflictos familiares es difícil de resolver. Relaciones que terminan con enojo con sus padres, han tomado malas decisiones y no aceptan el consejo, se alejan del Señor, se van del hogar dando un portazo. Esto trae tristeza al hogar y a los hermanos, afecta a toda la familia. Tenemos el ejemplo en la Biblia de Lucas 15, el hijo que le pide la parte del dinero que le corresponde de su herencia y parte a una tierra lejana. Tenemos casos cercanos que conocemos de hijos pródigos. Saben que hay una organización de mujeres, un grupo de madres que comenzaron a juntarse arrodillándose, clamando por sus hijos pródigos. Madres de rodillas, hijos de pie se llama. Cada una de ellas tiene su pródigo, que se alejaron del Señor. Hay experiencias hermosas de cómo el Señor contestó sus oraciones. Muchos hijos fueron alcanzados de diferentes formas por estas oraciones poderosas y volvieron al Señor primero y luego volvieron al hogar. Es la experiencia del padre de Lucas 15:11. Cada día esperaba, veía de lejos, pero un día se produjo el milagro, lo vio venir de lejos. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición para ese padre! Una fiesta hizo. Por eso, si hay alguien de nosotras que tiene este tema en su casa, un hijo pródigo, la herramienta preciosa es la oración, esa oración intercesora, ese clamor que hace que estemos confiados en que el Dios grande, como el hijo pródigo, que algún día volverá, porque Dios prometió que si oramos a Él con fe, Él nos va a responder. Estas fracturas, estas situaciones de difícil, diferentes, casos de que se van los chicos de la casa, ¿no es cierto?, por una cosa o por otra, como lo habíamos dicho, ayudan en nosotras
emociones que pueden estar descontroladas. Nos pueden llenar de tristeza, de nostalgia, podemos sentirnos solas, sentir ansiedad y pérdida de identidad. Tenemos que estar alerta, porque si es un tema, como al principio dijimos, aceptar las etapas de la vida, tener un corazón de gratitud y una aceptación de las circunstancias dentro de la voluntad del Señor, porque está todo bajo control de Él, chicas. Nada escapa de su control. Si Él permite las cosas es porque tiene un propósito especial para nosotros. Tenemos que estar alertas, ya que es normal este cambio que se produce en el hogar cuando los chicos se van, porque como dijimos, tenemos tal vez más tiempo, no cocinamos tanto, y ese tiempo, con el tiempo vamos a ir aceptando estos cambios. Como hablamos al principio, esta etapa es algo normal del proceso de la vida y los planes de Dios para cada uno de nosotros. Y escuchen, que suele suceder que en los peores momentos de nuestra vida son el tiempo que aprendemos las mejores lecciones. Entonces, entender las etapas de la vida es de mujeres sabias. Esa mujer sabia que construye su casa, y saben que la mujer necia la destruye con sus manos, chicas. Entonces, estemos en esta columna, en esta clase de mujeres sabias. Eclesiastés 3:1 nos dice que todo tiene su tiempo: tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de morir, tiempo de vivir, y tiene este tiempo también de tener a los niños en casa. Primera Crónicas 12:32 dice que nos invita a ser entendidas en los tiempos, sabiendo qué hacer en cada situación. Seamos sabias. Tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros, nos debe gobernar en estos casos. Génesis 2:24, también tenemos un texto muy lindo cuando los chicos se van de la casa, y es lo que lo vamos a estar como en matrimonio, ¿no? Y de Génesis 2:24 se repite en Mateo 19:5, que dice: dejará el hombre el padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta unión entre dos personas es una relación íntima. Nuestro hijo, nuestra hija, priorizará la nueva unidad familiar sobre la de ella, ¿no es cierto? Así que este tiempo debemos considerar, como dijimos al principio, los tiempos que a nosotros nos toca el corazón y nos desequilibra, debemos considerar. Este tiempo ahora somos padres de hijos adultos. Esta etapa nos encuentra como hijos de padres adultos. Y eso trae cambio. Y a veces los cambios son difíciles de aceptar, como dijimos. Bueno, seamos mujeres sabias, aceptemos los cambios, veamos que es sano que ellos se independicen. Vieron que hay una idea de cuando uno tiene un pajarito en la mano, ¿no es cierto? El pajarito, cuando lo tenemos en la mano, si lo apretamos mucho, ¿qué pasa? Lo ahogamos. Si lo abrimos muy pronto, antes de tiempo, se nos escapa. Pero debemos soltar a ese pajarito y buscar un equilibrio, sabiendo que tienen ya el consejo adecuado en su momento, como dijimos, en el tiempo desde la niñez hasta la adolescencia, para ellos mismos poder resolver sus propios conflictos en base a las raíces que tuvieron antes. Y vamos a pasar a algo que son unos consejos que no debemos hacer cuando los chicos están ya adultos, ya se casaron, ya tienen su hogar. Y a veces pasa que muchas veces debemos cuidar nuestra mente.
cuidar nuestra mente para no tenernos a nuestros hijos como ídolos, a quien adoramos, en lugar de depender de Dios. Eso quiere decir que eh, tener a nuestro hijo es el que mejor canta, el mejor que estudia, el que tiene mejores notas. Tener cuidado que no es conveniente que nosotros tengamos esa idolatría a nuestros hijos. Suele pasar a mujeres que se centran en esto, ¿no? Y dejan a Dios excluido del primer lugar como tiene que ser, y luego nuestro esposo también, que se ve excluido de esto. No proyectar nuestras frustraciones ¿eh? en ideales de vida para ellos. Ellos harán su propio camino. ¿eh? No enfocarnos en nuestra reputación, porque a veces decimos, bueno, nosotros es nuestro hijo, si se equivoca, lo podemos tapar, no como que cubrirlos, a veces se miente para no, como para no ensuciar nuestro, ay, hermanas, no caigamos en eso. Aconsejemos a nuestro hijo, pongamos las cosas en su lugar para que no ocurran situaciones más dolorosas. Sabemos que no existen hijos perfectos, todos pecamos, tenemos que enfocar en la verdad del Señor. Las cosas que tampoco podemos hacer, ¿no es cierto? Es justamente esto. A mí me duele muchísimo de escuchar, ¿no es cierto? A veces algunas cosas que escuchamos de algunos papás. Tratemos de tener un corazón humilde, como el Señor nos dice, ¿no? No, tampoco no criticarlos, porque está la oposición, no ponerlos allá arriba o continuamente criticarlos, y eso trae desaliento a sus vidas. Si están casados, tampoco menos a sus esposas. Tenemos que ser respetuosos, no interferir en las decisiones de crianza que ellos adoptan para nuestros nietos. Esto es muy común, ¿no es cierto? En mi tiempo pasaba esto, ¿no? Nosotros con vos hicimos esto. Entonces dejarlos que ellos tengan su propia experiencia como la tuvimos nosotros. No exigirles, no reclamar, ni ser absorbente. Como yo les decía al principio, yo vivía en Quilmes y me fui cuando nos casamos con Gustavo a 700 kilómetros de mi casa. Mi mamá me llamaba todos los días, ¿no? A casa y me decía, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Bueno, nosotros íbamos cuando mi esposo tenía vacaciones, y cuando llegábamos dice, uy, no, ¿cuándo te vas? No te vas a ir tan pronto. Y bueno, esas son cosas de mamá, ¿no es cierto? Que extrañan, que sufren, pero no hay que ser absorbentes para eso, ¿no? Tratar de manejar, de ser respetuosos, mantener una sana distancia. Ellos deben ser independientes en todas las áreas de la vida, emocionalmente y económicamente. No debemos ser piedra de tropiezo, chicas, para nadie, y menos para nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos difíciles. El enemigo está atacando los hogares cristianos. Las familias tienen muchísimas luchas feroces. Satanás, como decíamos, está atacando. Entonces tenemos que ser sabias, construyendo familias sanas que levanten el nombre del Señor, que glorifiquen su nombre, que ser ejemplo para este mundo. Por eso estas cosas que no debemos hacer, tenemos que poner delante del Señor. Es tener un corazón humilde, sabiendo que tenemos que tener un lugar. Este lugar que nos toca hoy vivir es de tener hijos adultos. Que sí que tenemos que hacer, me encanta esto, porque a veces el no es medio complicado decirlo, pero suele pasar, ¿no es cierto? Ustedes lo han experimentado seguramente, por eso hay que revertir esas cosas, esas faltas
que tenemos, ¿no? que nos lleva a tener estas emociones, para que el Señor lime todo esto y seamos sabias. Debemos apoyar, como dijimos, a los chicos, alentarlos en sus proyectos, entender que son distintos a nosotros, que van a tomar sus propias decisiones. A veces nosotros queremos imponer alguna cosa o llevarlos para nuestro pensamiento, y ellos resuelven muchísimo mejor que nosotros, ¿eh? Como dijimos desde chiquitos, mostrar un buen ejemplo y un buen testimonio. Estar dispuestos a ser buenos consejeros cuando nos lo pidan. Y sobre todo, afianzar nuestro matrimonio. Nuestro esposo muchas veces se ve relegado del vínculo que nosotros hacemos con nuestros hijos, y por mucho tiempo por ahí le damos el primer lugar a nuestros hijos antes que a nuestro esposo. Aquí está, en este tiempo, nos reconciliamos con nuestro esposo después de tener 20, 25 años sin tener tal vez la relación óptima, pero aquí tenemos la oportunidad de volver a estar y centrarnos en esto, cultivar amistades sanas, que juntarnos a hablar de las cosas del Señor, hablar como al principio hablábamos nosotros, de nuestra situación, de nuestras cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Tenemos un tiempo precioso para disfrutar con nuestro esposo. Esto es como cruzar una puerta, ¿no es cierto? Cruzar una puerta. Debemos cruzar esta puerta exitosamente. Debemos ser conscientes de nuestras nuevas tareas y roles. Tener paz sabiendo que se cumplió el propósito de criar a nuestros hijos que se valgan por sí mismos. Y volvemos al principio, volver a Mateo 28, sabiendo que el Señor va a estar todos los días de nuestra vida, en esta etapa también. Cuando mi hijo más chico se casó, mis amistades me dijeron, varias de ellas, me dijeron, bueno, ahora te vas a comprar un perrito. Entonces yo digo, ¿cómo me voy a hacer comprar un perrito? Todavía no me jubilé y tengo muchas cosas para hacer, cosas que todavía tengo pendientes. Entonces, yo les quiero que reflexionemos. Miren, busquemos el Salmo 128.3. Ese salmo que habla, es una bendición de Dios para la familia. Dice que tu mujer será como una vid fecunda en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Nos habla principalmente del papel fundamental de la mujer en el hogar. El olivo es un símbolo de paz. Donde hay paz, hay armonía. Y los hijos alrededor de la mesa. Perdón, chicas, voy a tomar un poquito de agua. Que nos quede esta imagen como último. Es una puerta abierta a una nueva circunstancia, en una nueva etapa, y tengamos esta idea. Perdón. De tener esta figura de armonía, de paz en el hogar. Nosotros sentados a la mesa, los hijos y los nietos, como fruto de una vida de dedicación y una vida de dependencia del Señor. Que el Señor nos ayude en este propósito, que estos pequeños consejos o pequeña mirada a la luz de la palabra nos ayude a transitar esta etapa de la mejor manera, viendo nosotros el propósito, y que todas las cosas ayudan a bien a lo que en Cristo aman. Dios le bendiga.